Iglesia, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? ¿Quién me cuenta? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde se encuentra ese tesoro. Es como una semilla ¿de qué? De mostaza, sencilla y potente. Asimismo, el reino de los cielos es como la ¿qué? La levadura, un organismo vivo que impacta lo que toca y lo transforma desde su interior. Asimismo, el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una de gran valor, vende todo lo que tiene y va y compra esa perla de gran valor. También el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces buenos y malos, como peces podridos e inservibles, y al final se separan los buenos de los malos. Similar a todas estas cosas es el reino. Y el reino no es como un parque de diversiones que cualquiera que paga la boleta entra. Es más exigente que ser invitado a un evento social de la realeza humana, porque el reino de los cielos es más profundo que la apariencia. No basta con ser rico, reconocido o tener un atuendo respetable para entrar, porque el reino de los cielos tiene requisitos que se cumplen desde el corazón humilde. Y la humildad, aunque muchos piensen lo contrario, no se puede fingir. Repasemos algunos de esos requisitos: nacer de nuevo, obedecer la voluntad del Padre, hacernos como niños, servir a Dios y no a las riquezas, no practicar las autopistas de la carne, practicar la justicia, padecer persecución por causa de la justicia, pasar por tribulaciones pero con un propósito, y reconocer nuestra bancarrota espiritual, porque sin Dios no somos nada. Tremendo y hermosa iglesia. Es necesario cumplir con estas características para apreciar el tesoro del reino. Es necesario cumplir con esas características para permitir que la semilla del reino crezca en nuestras vidas. Dejar que la levadura del reino transforme nuestras vidas. Ser contados como peces buenos en el día final y apreciar la piedra preciosa que es el reino de Dios. En la palabra vemos más semejanzas del reino de los cielos que vamos a mencionar hoy. Semejanzas, ¿por qué semejanzas? Porque ese reino es imposible de describir. No hay suficientes palabras en el mundo para hacerlo. Es así, porque el reino de los cielos es de Dios y así es Dios, majestuoso, que las palabras no alcanzan para describir su gloria. Vamos a ver más historias terrenales que tienen un significado celestial. El Señor nos habla de cosas naturales para ilustrarnos principios espirituales. Y la primera es: el reino de los cielos es semejante a un rey que hace justicia y misericordia. Vamos a seguir la lectura. Mateo 18, 21 al 34. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ojo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El reino es semejante a un rey que hace cuentas con sus siervos, y haciendo cuentas nota que uno de ellos le debe 10,000 talentos. Curioso. Hay muchas posiciones con respecto al valor actual y de aquel tiempo de los talentos. Dicen que un talento podría equivaler a $1,000 y que la suma resulta en 10 millones de dólares. Sin embargo, hay quienes dicen que un talento podría ser 66 millones de dólares. Y estas son las cifras más pequeñas, porque hay quienes consideran que es muchísimo más. Iglesia, tremendo, son 10 millones de dólares o esas otras cifras. Ese siervo debía mucha plata, ¿o no? Y ese siervo no podía pagar. Así que iban a venderlo a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para saldar una parte de la deuda, porque ni vendiendo todo lo que tenía, lograban pagar esa deuda. Pero el siervo suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y su señor tuvo misericordia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Iglesia, le perdonó la deuda. Es que uno pasa por ahí como tan campante, pero le perdonó una deuda muy grande. Si hay gente que no perdona ni 1,000 pesos, ahora imaginemos una deuda de mínimo 10 millones de dólares. Ni siquiera le dijo: ahí me va pagando, mire a ver, trabaje durito para que me vaya pagando. No, se la perdonó completica, toda. Y recordemos que similar a esto es el reino de ¿qué? De Dios, el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó después? Luego de recibir tan grande misericordia, ese siervo salió de donde su señor y se encontró a alguien que le debía a él. Es decir, al momento de ser perdonado y salir de ese lugar,
después de recibir ese perdón tan inmenso, se encuentra con alguien que él le debe y en lugar de perdonarlo, él había sido perdonado. Bueno, en lugar de perdonarlo, considerando la misericordia que su Señor había tenido con él, lo echa en la cárcel hasta que pague la deuda. Y esa deuda era de 100 denarios. Hay quienes dicen que 100 denarios podrían sumar $77. Iglesia, le podía deber lo que fuera, hasta $1 millón, y aún así nada se comparaba con la misericordia que ya había recibido el siervo que le debía al rey, ¿o no? Y no solo lo echó en la cárcel, lo trató indignamente, lo tomó por la garganta, le dio un trato completamente diferente al que él había recibido. ¿Qué pensaría ese siervo malo? Yo ya me libré de esa deuda grandota, maltrato a lo voy a amarrar, lo voy a apretar y me quedo sin deuda grande y con plata. No sé, qué vergüenza, qué pena. No importan sus motivaciones, no hay excusa para tal comportamiento. Cuando sus consiervos ven esa actitud, se lo hacen saber al rey y el rey le dijo: Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, iglesia, profundicemos en esto, en cada parte de esta semejanza del reino de los cielos. Así es el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y la deuda del pecado es una deuda infinita, impagable. Nuestro Señor es santo, completa, total y absolutamente santo. Cuanto más noble es quien recibe la injuria y más vil quien la hace, mayor es la deuda. Cuanto más noble es quien recibe la injuria y más vil quien la hace, mayor es la deuda. Es decir, nosotros pecamos y no pecamos contra cualquiera. Nuestras injurias las cometimos ante Dios, que es completamente santo. Eso hace que la deuda sea aún mayor y más imposible de pagar. Como los dichos del mundo, tan jocosos, no es que dice que el ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón, pero ¿qué es eso? No. Aquí atentamos en contra del Señor, porque nacimos bajo ¿qué? Pecado, y seguimos pecando, y nos equivocamos delante de Dios, puro y sin mancha. Con nuestro pecado cometimos agravios contra nuestro Señor y teníamos una deuda que ninguno de nosotros y ningún ser humano podía pagar por sí mismo o por otra persona. Solo Él, que no había cometido pecado. Así como ese siervo al que le perdonaron 10,000 talentos, nosotros no teníamos con qué pagar. Nosotros seríamos deudores insolventes. Teníamos una deuda impagable y no gozábamos de la estima o valor suficiente como para poder pagarla, o algunos sí. Así como ese hombre, ni vendiendo todo lo que tenía, y nosotros ni lo que tenemos podríamos pagar. Solo se puede satisfacer la deuda por medio del sacrificio del Rey del reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, quien sí llega al nivel requerido por Dios.
Este siervo no se preocupó de su deuda hasta que fue llamado a rendir cuentas, como todos nosotros, que en cualquier momento nos llaman a rendir cuentas. Lo que pasa es que pasamos muy olímpicamente por la vida pensando que eso le pasa a todo el mundo, pero no a nosotros. ¿Cuántas personas se despreocupan del perdón de Dios hasta que sienten la muerte cercana? Y algunos ni así. Qué impactante saber que Dios está pronto a ajustar cuentas con nosotros. Gloria al Señor Jesús, que nos ha santificado delante del Padre, y gloria al Espíritu Santo, que a diario nos pule para despojarnos de nuestra vana manera de vivir. El siervo en la parábola demuestra su ignorancia al afirmar que podía pagar todo al rey. Por Dios, iglesia, promesas vacías e imposibles de cumplir. Nunca nosotros le podríamos pagar a Dios nuestra deuda por nuestros pecados. El Señor, que es infinitamente misericordioso, perdona los pecados de aquellos que reconocen que Jesús es quien, el Señor, y que Dios le resucitó de entre los muertos. Ser movido a compasión es la ternura que brota desde las entrañas. El Señor fue movido a compasión y Él nos perdonó, y perdona a todo aquel que se humilla ante su presencia. Perdona a todo aquel que reconozca a Cristo Jesús. Nos perdonó toda la deuda, la obligación imposible de pagar quedó cancelada. El perdón de los pecados no debe hacernos flojos o perezosos. El perdón de los pecados nos debe hacer obedientes, prontos para atender y servir al Señor. Ante el pago de tal deuda, ¿qué hay que hacer, iglesia? Servir a ese Rey. Ese siervo que recibió tal perdón tiene una actitud rigurosa, cruel y sin misericordia con su consiervo. Opta por tener una actitud severa e inexplicable con su consiervo y demanda que le restituya y le respete sus derechos a reclamar el valor de los 100 denarios. Él pidió la restitución de lo suyo, es decir, la deuda sí era real. ¿Era real? Claro, era real. Su consiervo le debía. Pero esa aparente justicia muchas veces esconde venganza e injusticia. A él le fueron perdonados 10,000 talentos y él estaba cobrando 100 denarios. Diminuta era esa deuda comparada con esos 10,000 talentos que ese hombre le debía al rey. Las ofensas, iglesia, que nos pueden hacer otras personas son insignificantes comparadas con la deuda que teníamos con Dios. Debemos estar dispuestos a perdonar las deudas reales o imaginarias que otros tienen con nosotros, en lugar de maltratar a los otros por lo que nos han hecho o vengarnos de ellos. Además, este hombre fue brutal, exigió justicia, lo agarró, fue violento. Si el rey lo hubiera tratado mal, pues hasta uno podría considerar que era entendible ese trato, pero él no fue tratado así. El rey fue clemente, compasivo y misericordioso. Un gran señor, un gran caballero. Muchas veces el orgullo y la maldad prevalecen sobre aquellos que han recibido gran perdón y se vuelven severos e injustos. Y el consiervo que le debía, ¿qué actitud tomó? Se humilló delante de su consiervo y le suplicó misericordia. Le dijo: ten paciencia conmigo. Wow.
Aceptó su deuda y le pidió tiempo para pagarla. La paciencia es caridad y compasión. Pero el acreedor no quiso. Atropelló con insolencia a quien estaba pasando por una situación similar a la que él tenía. Iglesia, qué delicado. Sus consiervos vieron esto y llevaron sus quejas al rey. Nosotros podemos llevar nuestras quejas a Dios. Habla con Dios. Y así como esos consiervos entristecidos con la injusticia, debemos también nosotros entristecernos con las injusticias, las acusaciones sin fundamento, el trato que es falta de amor, la desobediencia, la rebeldía, la falta de misericordia, los juicios apresurados y las palabras injuriosas. Debemos velar por el honor de la fe cristiana, sobre todo cuando un hermano no demuestra el perdón y la misericordia que ha recibido de parte de Dios. Podemos ir delante del Señor y decirle tanto la perversidad de los malvados como las aflicciones de los inocentes. Él no se asusta, cuéntele todo. El rey le dice al siervo, siervo malvado, lo que significa que la falta de compasión es maldad. Además, el rey le dice que le perdonó una deuda gigante y le dice que así como él fue compasivo, también él debía ser ¿qué? Compasivo. Como aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Porque debemos ser representantes del Señor y conociendo la profunda misericordia de Dios con nosotros y la terrible desesperación de la culpa, deberíamos comprender y compadecernos de nuestros semejantes. Debemos seguir el ejemplo de Dios, ser misericordiosos como Él ha sido misericordioso. Iglesia, el rey le reclama al mal siervo. Quienes usan bien y en obediencia a los favores y la misericordia de Dios, pues nunca recibirán una reprimenda donde se les eche en cara de no haber obrado justamente. Pero quienes abusan, dile al que está a tu lado, abusan de esa misericordia, pueden esperar que Dios les reprenda de esta manera. Ojo. Entonces el rey le revocó el perdón de la deuda, le entregó a los verdugos y le dijo que pagara. Iglesia, el que no está dispuesto a perdonar no será perdonado. Mire al que está a su lado, dígale, el que no está dispuesto a perdonar no será perdonado. Y punto, no hay opción. La deuda o se perdona del todo o se exige del todo con este rey de la parábola. Y como siervo, el siervo no quiso perdonar, le exigió toda la deuda impagable nuevamente. Las ofensas que le hacemos a nuestro prójimo son como ofensas que le hacemos al Señor. Él se lo hizo a un hombre. ¿Y quién fue el que se ofendió? El rey. ¿Cómo no le vamos a mostrar profundo amor a Dios y al prójimo después de recibir tanta bondad y tanta misericordia de parte del Señor? Jesús, al final, nos hace una advertencia. Advierte que así hará el Padre con las personas si no perdonan de corazón a sus hermanos las ofensas. Dios es santo y justo y nosotros debemos imitarlo. Si no perdonamos,
aún nuestras oraciones son pura hipocresía, porque, a ver, recordamos el Padre Nuestro cuando dice, ¿perdona qué? ¿Como también qué? Es condicional. No podemos solicitar perdón si nosotros no perdonamos ¿qué? Primero, dejar de hablarle a alguien, tal vez porque no hizo como a mí me parecía, porque no me quiso apoyar en esa empresa y teniendo plata, porque me dijo algo que me dolió. Vea cómo gasta la platica y yo bien necesitado. Aquí se peca por acción o por omisión. Eso nos deja una gran enseñanza, mis amigos. Ahí quiero que haga un alto en el camino. Usted piense en esa duda bien grande, la más grande que usted tenga. Por favor, 1 minuto. ¿Ya pensaron? Esto nos deja una gran enseñanza. Quien no está dispuesto a perdonar a sus deudores demuestra que no tiene arrepentimiento real de sus deudas, porque si lo tuviera, también perdonaría. Y podría uno hacer una gran lista de cosas. El maltrato que me hizo, el daño emocional que me causó, lo poco agradecido que es. Ese sí es muy mal agradecido. No volvió a aparecer. Yo recuerdo mucho que asistí a una persona en sus últimos momentos antes de morir. Esa persona, su esposo ya había muerto. Y cuando fuimos a orar por ella, todavía recordaba vívidamente, como si ya llevaban muchísimos años de matrimonio, él ya se había muerto y no paraba de hablar de él. No lo había perdonado por todas sus faltas y debilidades y todo lo que había hecho para herir o ofenderla, y estaba en el lecho de muerte, porque además no se había perdonado también a ella misma. Solo después que hizo su oración, partió con el Señor. No nos alcanzamos a imaginar todo lo que puede albergar este corazón. Y en definitiva, el único que sufre es uno. El otro va por la vida bien campante, sin pensar si fue que le pareció, fue que no llamé, fue que dejé llamar, fue que visitarlo, un montón de cosas. Entonces, como su arrepentimiento no es genuino, se le quita aquello que no tenía. Es necesario obrar con justicia y amar la misericordia. Porque si Dios es amor, es obvio que aborrezca un espíritu falto de amor y de compasión, porque es totalmente ajeno a su esencia. Así, similar a todo esto, es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como el perdón de un rey. El reino de los cielos también es el perdón de Dios para todos nosotros. Y aquí encontramos otro requisito, mis amigos, para agregar a la lista de cosas necesarias para entrar en el reino de Dios. Es necesario perdonar. Dígale al que está a su lado, es necesario perdonar. Esta es una amonestación de la palabra para todos nosotros. Todos hemos recibido perdón de Dios. Sin embargo, hay muchos creyentes en otras iglesias que guardan rencor con otro miembro del cuerpo de Cristo o con otro ser humano. Hay que perdonar de todo corazón, porque esa es la enseñanza.
perdonar y olvidar la ofensa. Y mis amigos, el perdón es una decisión. No espere a que usted va a sentir, porque nunca ni va a querer, ni le va a parecer, ni va a estar de acuerdo. No, el perdón es una decisión. Mira al que está a su lado, dile: el perdón es una decisión. Voy a decir algo muy duro que dice el comentario bíblico Beacon. Nadie puede guardar rencor en su corazón y a la vez ser un verdadero cristiano. No, eso es imposible. Iglesia, gracias a Dios, espero, nosotros no somos una congregación que aún está patinando pues en el tema, dudando o faltando a los mandatos de Dios por falta de perdón. Ya hemos entregado al Señor cualquier ofensa que nos hayan causado. Y ese temita usted lo tiene que hacer, y ese ejercicio todos los días desde que se levanta de su cama y pone el pie en el suelo, porque lo puede ofender el portero, el rondero, el señor que vigila, un transeúnte, una persona que va en otro carro y le dice un montón de cosas. Nosotros, a diferencia de ese siervo malo, estamos buscando constantemente la purificación del Señor en nuestras vidas. Los viernes y los martes nos estamos dedicando a comer banquetes espirituales que nos animan a vivir una vida coherente en Cristo. Los exhorto, iglesia, a escuchar. No crean que cuando yo les pongo ahí alabanza, es la alabanza del viernes. No. Es la clase del martes. Los exhorto a escuchar la palabra de Dios que nos están entregando, porque esas enseñanzas del martes y del viernes, por la maravillosa obra de Dios, se complementan. Estamos siendo impulsados a llenarnos del Santo Espíritu de Dios y a mantenernos vivos y repletos del Señor, con el carácter de Cristo, en la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Tremendo todo lo que nos está enseñando de su reino. Iglesia, el reino es misericordia. Repite por favor: el reino es misericordia. El rey del reino es misericordioso. Y los que pertenecemos al reino debemos ser misericordiosos. Entonces, la primera semejanza que hemos visto es que el reino de los cielos es como un rey justo y misericordioso, que demanda justicia y misericordia a sus siervos. Avancemos. ¿A qué más es semejante el reino de Dios? Marcos 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sigue. Porque de suyo lleva el fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Iglesia, ustedes han visto los guayacanes. Yo hago el ejercicio de mirarlo mucho, porque de un día para otro amanecen florecidos, y todos. Y uno no ve que es que empezaron a ponerse amarillitos, no, al otro día están repletos de hojas amarillas o rosadas. Nuevamente, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esta es una parábola acerca del reino diferente a la que ya vimos del trigo y la cizaña. Esta es una semilla que tiene un crecimiento muy hermoso, que es un misterio de Dios. Así es la palabra del reino. Brota y crece en nuestros corazones y no nos explicamos cómo. Es un milagro de Dios, imposible de entender para nosotros. Piensa ahí, ¿quién sembró la semilla del reino en ti? ¿Sí sabes quién te habló del reino de Dios? Porque fue una semilla que sembró y fructificó, porque estás aquí sentado.
dice que el sembrador sigue su rutina diaria. Se levanta noche y día y la tierra lleva su fruto de suyo. ¿A quienes les gusta cultivar cositas o tienen huerticas por ahí? Si se levanta noche y día es porque probablemente está trabajando, cultivando el terreno, regando las plantas. Pero Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Así es el reino. Su crecimiento es inevitable. La llegada del reino de los cielos es un acontecimiento ciertísimo, 100% verdadero. Y podemos tener plena convicción de que así pasará. Cuando dice en Marcos, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, ¿qué? Ha llegado. Este es el hermoso proceso de este momento tan esperado, que es el día del Señor. La llegada de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrirá a su debido tiempo, que solo sabe el Padre, quien hace todo ordenadamente, porque hay un tiempo para todo. Y mis amados, Cristo viene pronto. Esa porción que nos dice primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, también resulta ser muy ilustrativa acerca del crecimiento espiritual del creyente. Es la certeza de que si somos buenos terrenos, veremos un crecimiento espiritual que es sumamente especial y que solo Dios da. A tal punto fue sembrada esa semilla en cada uno de ustedes que uno sabe que Dios ha hecho una obra lenta pero segura, ¿o no? Dios ha ido haciendo una transformación que muchas veces parece imperceptible, pero es real. Ese crecimiento requiere paciencia y requiere fidelidad a Dios, que es quien da el crecimiento, y fidelidad al proceso que vivimos para ser purificados por Él. Pensamos muchas veces que ay no, esa semilla, como que yo estoy sembrando esa semilla y como que no está dando fruto. No, Señor, hay que dejarla porque Dios es el que da el crecimiento y es poco a poco, lentamente, que Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Ese crecimiento especial nos permite ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a tener la mirada en Cristo. Dios es quien inicia el proceso, nos da el progreso y consuma la obra en nosotros para cosecharnos como hijos suyos. Hermoso. Los que enseñamos la palabra solo nos limitamos a sembrar, otros a regar, y Dios es el que da el crecimiento. Como dicen los estudiosos, sería una locura ver a un agricultor intentando estirar las hojas de los árboles que ha sembrado. Sería una locura ver a un agricultor estirando las hojas de las lechugas para que crezcan según el tiempo que considere apropiado. Los que nos gusta sembrar las huerticas, usted no va y saca la mata de la matera a ver si ha crecido por allá abajo, no. Usted la tiene que dar porque si no, mejor dicho, no sigue creciendo. Recuerdo mucho que una vez me dijeron, ay, en un trasteo, no, todo, llévese todo, y había una matica por allá, no, seca. Solo había como un colinito de una matica. Yo dije, ¿qué mata era esta? Una matera muy linda. Yo dije, no, la voy a cuidar. La cuidé. Era un helecho hermoso, gigante, solo necesitaba ser cuidado. Pero los que me lo dieron dijeron, bótela, que ahí no hay nada. Yo vi ese colinito allá que uno dice, ¿será que sí, será que no? Pero le dimos la oportunidad. Así es Dios con nosotros. Ese crecimiento se da por el Señor. No es ni el que corra, ni el que quiera, sino el que Dios tiene misericordia. Sin ruidos estruendosos,
sin prisa ni afán, entra el reino a nuestras vidas. Eso sí, aunque no lleva prisa, tampoco pausa. Va haciendo mella en los buenos terrenos y cuando menos se espera, brota. Dile al que está a tu lado, cuando menos se espera. La semilla brota. Inicialmente parece sepultada. Usted dice, ahí como que no está pasando nada, yo estoy perdiendo el tiempo con ese fulanito. No, qué desperdicio. Tranquilo. Pero se abre paso por la tierra y pronto muestra cómo altera la superficie con su presencia. Cuando la semilla del reino brota en nosotros, altera nuestras vidas y su presencia se hace evidente en nosotros. Además, como dijimos, no sabemos cómo el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de nuestros corazones y nos perfecciona para ser del agrado de Dios, conforme al carácter de Cristo. Iglesia, y mire que se nos relata este proceso tan bonito y gradual. La nueva naturaleza que Dios nos ha dado tiene su curso establecido, que si nosotros como buenos terrenos permitimos que acontezca, produce un resultado hermoso. Nuevamente, como se dijo el martes, tenemos que caminar el camino de la cruz, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, purificarnos y vivir conforme a sus designios. Debemos buscar alcanzar esa madurez del grano que ha germinado y que se convierte en espiga. Y una vez se convierte en espiga, esa espiga da granos maduros. Porque si observamos, cuando se habla del reino en las parábolas, se habla también del fin de los tiempos. Y las personas, iglesia, no tienen presente que nos van a hacer ese ajustico de cuentas en cualquier momento. Y esa separación de lo bueno y lo malo viene pronto, es inminente. Es certera. Cualquier día estamos, cualquiera de nosotros, calificando servicios. Es lo que más tenemos seguro, el día del juicio del Señor y la resurrección y la transformación de los justos. Y como trigo, los justos seremos recogidos cuando llegue el tiempo final. Dice que el sabio tiene presente la muerte. Yo añadiría que tiene presente el día del retorno del Señor. No podemos ignorar este acontecimiento. Dice Marcos 4:29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Además de ilustrarnos el fin de los tiempos y el crecimiento de nosotros, los creyentes, esta palabra también nos va a ilustrar el arduo y precioso trabajo de nosotros, los obreros de Cristo. Porque ese crecimiento, como dijimos, también es el crecimiento de la palabra del reino de los cielos, preciosa, eterna de Dios. El reino crece cuando y donde sea que tenga lugar el espacio para crecer. Y como no sabemos, y como hablamos acerca de la levadura y la semilla de mostaza, aunque puede parecer desapercibida por muchos, cuando hace mella, cuando encuentra dónde fructificar, fructifica abundantemente. Todo lo transforma el mundo entero, entra a las mentes y a los corazones y los conquista. Todo esto sin armas visibles para el mundo, solo con el poder de Dios. Así es el reino. Y por eso dice, a la verdad, la mies ¿qué? Y los obreros, pocos, como dice Mateo 9:37. Y nosotros juntos dijimos hace unos viernes a Dios que enviara obreros a su mies, pero que nos escogiera a nosotros
que nos enviara a nosotros, que nos permitiera ser obreros suyos. Con esta parábola de Marcos, el hombre del campo, sin entender cómo, es testigo del fruto que, gracias a Dios, lleva la tierra. Nosotros somos y seremos testigos del deseo ferviente de muchos hermanos de entrar al reino, y debemos ser testimonio en unidad para ese momento. Y nos espera, iglesia, trabajo, una tarea apremiante, ser enviados como obreros obedientes, unidos, llenos del Espíritu Santo y de amor, a recoger la mies del Señor. Debemos capacitarnos en el reino de Dios y en la palabra del reino para ser obreros dispuestos para el servicio correcto. Es necesario, como hablamos el martes, ser llenos del Espíritu Santo, ser ejemplos de santificación, unidad y testimonio a las personas. Los granos maduros de la espiga son considerados semillas. Esos granos contienen el embrión y los nutrientes necesarios para germinar y formar una nueva planta cuando se dan las condiciones adecuadas. Los granos maduros son tanto la parte comestible como las semillas para la próxima generación de plantas. Vamos a ver una espiga. Y vamos ahora todos, vamos a recibir una espiga por familia, por favor. Iglesia, ya Dios nos está entregando que lo que estamos aprendiendo martes y viernes no es solo para crecer nosotros, pero es para saber dar razón de nuestra fe. Somos los encargados de anunciar en esta generación, somos la voz que clama en esta generación que hay vida eterna en nuestro Señor. Y somos los encargados de ser la luz del mundo. Muy bueno estar entre nosotros, pero es hora de crecer. ¿A quién le estás hablando? ¿Alguien de la familia? ¿El trabajo? ¿Un socio? ¿Un compañero de trabajo? ¿Del colegio? ¿De la universidad? ¿Un vecino? ¿En un taxi? ¿A quién le estás compartiendo? Esa semilla madura que ya hay en ti, ¿dónde la estás sembrando, iglesia? En tu día a día, ¿a quién le hablas? Nuestra congregación está puesta en un lugar evidente. Dios nos puso en una montaña alta, en Medellín, para ser un faro que alumbre esta ciudad, esta nación y el mundo. Busquemos que esa palabra se extienda al máximo. No podemos quedarnos callados con semejante tesoro. Solo imaginemos a los apóstoles donde se hubieran quedado calladitos con lo que el Señor Jesús les enseñó y la revelación que tuvieron, terrible. Debían hablar a tiempo y a destiempo, porque esto es para gritarlo desde las azoteas, es para hablarlo con vehemencia. Como decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad de hablar, porque es como un mandato que Dios nos pone, y esa palabra debe brotar desde lo más profundo de nuestras entrañas para impactar a todas las personas. Seamos buenos obreros de la mies. Estamos dando testimonio por medio de la alabanza, porque es una alabanza diferente, es una alabanza escritural. ¿Cómo vienes a cantarle al Señor? Si estamos cantando con entendimiento, cantas con el gozo del Espíritu Santo, cantas con alegría de una persona agradecida con aquel que le ha dado vida eterna. Cantas con el gozo de una persona que entendió
que fue pasada de muerte eterna a vida eterna. También estamos dando testimonio por medio de las enseñanzas que Dios nos ha entregado. Hablas de lo que has aprendido. Te preparas para dar razón de tu fe. Llevas la semilla a más personas. Compartes el mensaje que Dios te da por medio de la palabra y de las prédicas de los martes y los viernes. Damos testimonio por medio de nuestra manera de vivir. Estamos viviendo conforme a lo que Dios manda. Eres como la palabra viva para las personas. Y estamos mostrando a Cristo con nuestro carácter. Somos unos embajadores del mensaje de Dios con nuestros gestos, actitudes, palabras, pensamientos y nuestra forma de vivir. Dice que cuando el fruto está maduro se da la cosecha, y cuando se da la cosecha se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega es la recolección de la cosecha, iglesia. Esto es con el fin de que todo el mundo escuche del reino de los cielos, y debemos estar preparados y llevar fruto para que al tiempo de la cosecha agrademos a nuestro Señor y Dios. Qué valioso es que Dios nos encuentre en el fin de los tiempos haciendo lo que le agrada, sea que ya durmamos o que estemos vivos y podamos estar delante de Él. Vamos a leer nuevamente Marcos 4:29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien, como estamos aprendiendo juntos, vamos a plantar esta noche una semilla. No en la tierra, pero sí juntos vamos a ver cómo crece un frijolito. ¿Quiénes no hicieron esa dinámica con sus hijos? Ay, ay. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo crece la semilla. ¿Se acuerdan que dice que la semilla al principio pasa desapercibida? ¿Qué tenemos? Tenemos algodón, agua y semillitas de frijol. Muy bien. Primero ponemos una camita de algodón, debe estar húmedo, y echamos las semillitas de frijol. Podemos echar 3 semillitas, que no queden muy saturadas porque ellas necesitan espacio para crecer. Tomamos el algodón y las vamos a cubrir bien. Les agregamos un poquito de agua, no mucha para que no se ahoguen, pero sí que quede húmedo. Y listo, esperamos. Muy bien. Así es el aspecto en este momento de esa semilla. O sea, ¿la están viendo? Parece desapercibida, ¿cierto? No se ve nada, pero ahí quedó sembrada. Así es el aspecto en este momento de esa semilla. En 8 días vamos a hacerle seguimiento. Y ahora vayámonos pensando en estas preguntas. Te pregunto a ti que me estás escuchando. Tú siembras la semilla. Hay veces pensamos que es llevar la Biblia y dar todo un sermón, pero puede ser una llamada, un servicio, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una visita a alguien que está
necesitando ser escuchado, escuchar a alguien. Dios a cada uno nos da estrategias para sembrar esa semilla. Tú eres un buen terreno que permite el crecimiento del reino de Dios en tu vida. Eres diligente diariamente renovando tu entendimiento con la lectura de la palabra, sirviendo, obedeciendo, buscando la llenura del Espíritu Santo, siendo un siervo apto para Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos buscando alcanzar la madurez en Cristo al ser pulido por el Espíritu Santo. Somos obreros útiles para Dios, para ser obreros para la mies. Te estás capacitando para ser enviado a esa mies. Estás buscando la santidad, sin la cual que nadie, dígale al que está a su lado, nadie verá al Señor. Esa santidad se refleja en la unidad que tienes con los otros miembros del cuerpo. Se refleja en tu testimonio el amor y la misericordia de Dios. Tu vida es testimonio del reino de Dios. Le enseñas a los demás a perdonar como ya Dios te perdonó a ti y como tú perdonaste a los otros. Vamos a estar sobre nuestros pies. Voy a pedirte que inclines tu rostro. Entonces, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es semejante a la semilla de mostaza. Es semejante a la levadura. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es semejante a una red que echada en el mar recoge peces. Y es semejante también a un red justo que perdona las deudas y reprende la falta de perdón. Y es semejante a una semilla que sembrada crece de un modo inexplicable. Dios amado, Dios de la gloria, que nosotros podamos comprender la misericordia del Rey del reino de los cielos, porque el mensaje del reino es un mensaje de reconciliación con Dios que debemos transmitir a los otros con denuedo, con firmeza, amor, como si estuviéramos rogando para que crean. Además, seamos fieles representantes de ese reino, perdonando como hemos sido perdonados, extendiendo la misericordia que Dios ha tenido con nosotros a todas las personas, creyentes y no creyentes. También permítenos ser ese buen terreno y ese crecimiento silencioso pero potente, milagroso y precioso que nos da Dios por medio del Espíritu Santo, para así estar preparados para el día de la cosecha. Y asimismo seamos buenos obreros que ayudan a las demás personas a entrar al reino, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo, como su autoridad, hoy activo en ustedes y saco del depósito del cielo la fe, la esperanza, el anhelo de compartir la palabra, de entregarla con denuedo, con poder, con autoridad. Que esta palabra sea sembrada de una manera poderosa, que fructifique no solo en tu vida, en tu casa, en todos los que te conocen, en todo tu entorno. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.